En los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aparecen dos fichas del jugador. La primera no como Gonzalo Chila, sino como Ángel Lizardo Cheme Ruiz, trámite que se efectuó el 16 de mayo del 2000, representando al Deportivo Amistad de Esmeraldas. Su fecha de nacimiento, 19 de noviembre de 1981. 3 años más tarde, con otra fecha de nacimiento, el 9 de diciembre de 1984, se inscribe la misma persona, pero con el nombre de Gonzalo Javier Chila Palma, representando a Sociedad Deportiva Aucas. Es decir, se trataría del mismo jugador, con diferentes registros. Según una investigación de José Vergara, se presume que existen cerca de 370 casos de adulteraciones en el país, sin contar con otros 3.000 que están en proceso de investigación. Las alteraciones de edad es algo un poco delicado de hablar porque no sé prácticamente a quién le corresponde más o de quién cae más la culpa. Si de un profesor que es el que quiere ganar ventaja de esta forma, o si es del padre, porque si yo soy padre y yo sé que mi hijo no cumple con estos requisitos, yo lógicamente no lo haría. Creo principalmente que no hay que buscar culpables, sino hacernos responsables. Es decir, como club, ser suficientemente éticos para manejar las edades que los chicos tienen en cada categoría y evitar esta clase de problemas con las investigaciones debidas que se pueden hacer, ya que hay, por ejemplo, investigar con el registro civil directamente o incluso médicamente, en caso de que nosotros tengamos alguna duda con algún jugador. Y eso hará que nosotros también estemos transparentes en ese aspecto. La selección ecuatoriana sub-17 en el año 2015 presentó 4 casos de adulteración de edad. Ecuador fue notificado por una denuncia que entregó la selección de Uruguay. 2 convocados del equipo nacional fueron separados del grupo por supuestas irregularidades. Existen personas que, pensando justamente en ganar esa ventaja con sus hijos para un futuro, comenzaron a tener inscripciones tardías. Entonces, ellos ya tenían una planificación de antemano de lugares alejados de las ciudades, de los lugares más poblados, que ellos tenían niños o tienen niños de 1 año, 2 años incluso de edad, que recién salen a inscribirles. Pero, ¿cómo afecta esto al rendimiento de los jugadores? Nosotros estamos firmemente en que cada categoría tiene que tener los chicos de la edad que deben ser, ya que eso genera problemas, después repercute en los chicos mismos, porque alguien mayor en una categoría a la que no pertenece siempre va a sobresalir, siempre va a resaltar por sobre los otros. Y cuando las edades ya van subiendo, se va equiparando la parte física, técnica, táctica, y después el chico se frustra porque pasa de ser una estrella en alguna categoría donde tenía una edad mayor a ser un jugador tal vez completamente normal o incluso de menor rendimiento que otros. Casos como el jugador Andy Casquete salieron a la luz pública. La Federación Ecuatoriana, por su parte, dio sus sanciones, pero ¿es lo correcto? Hay jugadores que a lo mejor no tienen un gran futuro, pero en ese momento encuentran ciertos ingresos que les dan agentes que están en la capacidad de cambiarles de edad o de cambiarles de nombre, y entonces generan un inconveniente, no solamente en el ámbito del fútbol, sino en el ámbito social también. Entonces me parece que sí es grave que no exista un proceso que se cuide además para que todos los chicos que están formándose lleguen al final al gran objetivo, ¿no es cierto?, que es jugar en la selección mayor. Eso no ha habido en los últimos años, no se ha podido afianzar un proyecto serio, un proyecto además general, con honrosas excepciones. Hay muchos problemas de divisiones formativas. Pero estas alteraciones, ¿cómo han influido en el fútbol ecuatoriano? Legalmente, si algún chico tiene menos de 18 años no puede firmar contrato, no puede tener un precio, por así decirlo, nada por el estilo. Son libres totalmente de pasar de un club a otro, eso legalmente hablando. Y después, como tú bien mencionas, lamentablemente hay una mafia, por así decirlo, que
puede llamarse trafica jugadores de alguna manera. Entonces, como clubes, lo que nosotros evitamos por sobre las cosas es que el chico sienta que es un material a exportarse o una cosa. Más bien nosotros creemos que el jugador es el valor. Al menos en Liga Deportiva Universitaria creemos que el jugador es el valor y le damos la importancia que merece como ser humano, más bien no como un material que puede ir de un lado para el otro o una cosa. Pero sí es verdad que en el proceso la selección ha encontrado varios problemas, ¿no? De hecho, yo diría que el primer gran problema es que no ha habido un proceso. Y ahí sí entra el tema de las divisiones formativas. Las divisiones formativas se tienen que pensar en función del futuro. Y lo que se hace en ese momento es pensar en función de la necesidad momentánea de ciertos actores, ¿no? ¿Y cómo influye el correcto trabajo de las divisiones formativas en el buen desempeño de la selección de mayores? El momento que un muchacho, un niño, quiere ser un futbolista, hablando netamente de fútbol, tiene muchos sueños. El primer sueño es llegar a ser famoso. Creo que todo el mundo llega a ser famoso, de estar en un estadio repleto, jugar un partido con un público al desborde. Entonces, eso es lo máximo. Dentro de ese sueño, el representar al país, representar al lugar donde tú naciste es lo más grande que puede existir. Entonces, si es que hablamos de formativas, el profesor formador le está enseñando esos valores de dar el todo, de dar el máximo al plantel que se deba. La federación es un enfermo de gravedad y no podemos simplemente entablar una discusión sobre cómo curarla con una aspirina. Siempre si quieres cosechar buenos frutos tendrás que sembrar bien. Entonces creo que sembrar bien incluye definitivamente la formación de los jugadores en cada club. Incluso desde las escuelas de fútbol, donde hay chicos que quizás no tienen la capacidad para ir a un club de primera y formarse en las escuelas de su barrio, etcétera, etcétera. Desde allí, igual crear una cultura de formación que sea estricta con respecto a los jugadores y que esté dedicada al juego y a lo que queremos como país. Que si es que la cabeza te está enseñando a que estás haciendo bien las cosas, a pesar que los resultados no son buenos, te estás convirtiendo en un mediocre.